Republicando en la tarde, lo mejor para llegar a la noche. ¿Qué tal, amigos de Republicana Radio? Bienvenidos a una nueva edición de este Republicando en la tarde, lo mejor para llegar a la noche. Como ustedes ya lo saben, tenemos una cita de lunes a viernes con El Magazine, que pues busca llevarles a ustedes diferentes temáticas, explicarles cosas importantes, por qué no ayudarles a tener una mejor calidad de vida, pero también estar en contacto con lo que pasa en la cotidianidad, lo que está de moda, lo que va siendo tendencia, lo que genera cambios importantes para la humanidad. Pues hoy tenemos un programa muy relacionado con cambios que se vienen seguramente en torno a la salud, pero también a lo que será, por qué no decirlo, el futuro de la medicina en muchos aspectos. Para esto tenemos dos invitados especiales el día de hoy. Los quiero saludar. Hablamos del doctor Gustavo Ortega Mora. Él es el doctor oficial pues de la Corporación Universitaria Republicana, quien atiende a los diferentes universitarios cuando tienen algún problema de salud. Pues ustedes ya saben que pueden acudir a él. Doctor Ortega, bienvenido a los micrófonos de Republicana Radio. Hola, Ley, muy buenas tardes y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy contento de estar acá el día de hoy. Muy bien, nos encontramos también con el doctor David León, ya también nos había acompañado en otra oportunidad, le damos la bienvenida nuevamente. Muchas gracias, muy amable, siempre un gusto estar acá con ustedes compartiendo acerca de todos estos temas. Muy bien, y para quienes nos ven a través de la transmisión de live de Facebook, pues se encuentra con nosotros el día de hoy Vanessa Arizala. Vanessa, ¿cómo estás? Arley, doctores, muy buenas tardes, bien, feliz de conocer un poquito más este tema. Personalmente no tengo mucho conocimiento, entonces ¿por qué, digamos, no entrar en contexto y conocer un poquito más de lo que es? Así es, bueno, ustedes lo ven ahí en pantalla, el tema es de salud y la pregunta puntual es ¿qué es el cannabis medicinal? Pues bien, hoy estaremos hablando un poquito acerca de eso, ¿no? Los mitos, las verdades, todas estas realidades, porque pues en torno a esto hay muchos mitos, casi que es un tabú, ¿no?, hablar del tema, aunque pues ya se ha podido ampliar el espectro de información y no de el chisme, la desinformación, que es lo que generalmente ocurre. Así que bueno, empecemos por explicar qué es el cannabis y damos la transición a lo que es cannabis medicinal. Bueno, pues primero un poquito del background nuestro, pues por qué estamos hablando de este tema y bueno, por qué empezamos un tema de cannabis terapéutico. Pues yo soy médico cirujano, tengo un diplomado en bases científicas y terapéuticas de cannabis medicinal de la Universidad del Rosario. También tengo un diplomado de Cannabis for Pain Control de Technion en Israel. Y bueno, pues en este momento estamos haciendo una maestría de tratamiento del dolor en la práctica clínica. Y bueno, pues esto es un tema que es bastante común en temas de dolor. Bueno, entonces con respecto al cannabis terapéutico, en Colombia a partir del año 2017 empieza a haber una regulación de acceso al cannabis terapéutico como una alternativa para diferentes patologías como el dolor, las convulsiones, el manejo de los problemas de sueño, entre otras cosas. Okay. Entonces, cannabis terapéutico se refiere básicamente al uso de la planta con fines terapéuticos. Pues ya sabemos también que la planta tiene fines recreativos y pues eso es algo que también está, digamos, bien, digámoslo, en la cultura de nuestro país está bien difundido. Okay. Bueno, pues digámoslo así, que para ponernos un poco más en contexto y en lo que he vivido en mi práctica clínica, estamos hablando de derivados de la marihuana, la mata como tal de la marihuana. Entonces, pues a nivel científico nosotros conocemos la marihuana como el cannabis y entonces, pues digámoslo así que ahorita estamos introduciéndonos al hecho científico que es el cannabis medicinal, apartándonos como tal del uso recreativo que es la marihuana. Entonces, pues en ese contexto lo que nosotros hacemos es orientar a las personas a un uso seguro del cannabis medicinal, a que a alguien profesional le diga cómo utilizarlo y no que el común o que las personas de afuera que no tienen, digamos, un recorrido frente a todo este tema científico, formúlelo sin saber qué es. Porque bueno, es importante de pronto para los que no lo sepan, ¿no?
la marihuana es una planta que se usa para hacer droga, ¿sí? Pues no se ¿O usa no es- para hacer droga. ¿O cómo funciona? ¿Cómo O sea, cuál es? la planta de por sí, pues se puede utilizar como una droga, sí, pero entonces ahí también uno dice, acá es muy común que le digan droga a todo, ¿no? Sí. Entonces, pues digamos que de por sí la flor de la planta puede ser utilizada como una droga recreativa. Ah, ok, es la flor de la planta. Exactamente. Muy bien. Exacto. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque pues Sí, se entonces... desconoce mucho del tema, ¿no? La gente pues sabe que Sí. hay algo a lo que le dicen marihuana, que los muchachos la fuman, que Ya. pues se ponen así como Happy. felices, dicen algunos, o deprimidos, dicen otros. Bueno, depende de algo a lo que la gente le dice coloquialmente el viaje, que después estar como en ese estado de ¿cómo se le podría decir? De drogadicción. O, Psicoactividad. ¿en ese estado de qué? Psicoactividad. Eso, en ese estado psicoactivo, pero no, la gente no sabe nada más, ¿sí? Exactamente. Entonces digamos que se empieza a estigmatizar pues la parte positiva, el beneficio pues que tiene esta planta, que en este caso pues ya científicamente se llama cannabis medicinal. Cannabis sativa es el nombre científico. Ah, ok, bueno, bien, ahí vamos aprendiendo cositas en este Republicando. Esa es la idea. Bueno, yo quiero preguntar y entrar un poquito más en contexto. Estamos hablando de cannabis medicinal, pero digamos, ¿hay en especial alguna enfermedad con el que se pueda hacer este tratamiento con cannabis? Bueno, pues en la actualidad de hecho ya hay medicamentos que se han empleado desde 1950, lo que pasa es que pues no ha habido nunca una regulación en Colombia y pues hasta ahora es la primera vez que podemos tener como acceso a este tipo de medicamentos. Está por ejemplo Marinol, que es un cannabinoide sintético que se emplea para el control de las náuseas en vómito en quimioterapia. Recientemente hubo algunos otros avances. Está un medicamento que tiene aprobación de la EMA, que es una institución parecida al INVIMA en Colombia, que se llama Sativex. Este medicamento tiene una indicación en espasticidad por esclerosis múltiple, por ejemplo. Hay otros medicamentos como Epidiolex, que es a base de cannabidiol, uno de los principales componentes de la planta, y pues este se ha utilizado también en temas de convulsiones. Síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut, que son dos condiciones en las cuales los niños llegan a convulsionar hasta 300 veces al día. Muy bien. Hay otros medicamentos, digamos, que sean similares a el cannabis medicinal y que hagan lo mismo, pero de pronto con muchos efectos secundarios, y tal vez por esto el cannabis entra fuerte a Sí, tratar. bueno, esto surge también con mucha más fuerza en los Estados Unidos, debido a que allá tienen un problema con los opioides, que son medicamentos que se basan en la planta del opio. Por ejemplo, más que todo el tramadol, la morfina, la codeína, son derivados de esta planta del opio. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando allá? Esta crisis de los opioides ha llevado a que muchos norteamericanos, digamos que se vuelvan adictos a estos medicamentos. Además, digamos que cuando se consumen opioides, pues hay un riesgo de adicción a otras sustancias como heroína y cocaína. Y bueno, pues esto lo que hace es agravar un problema social que es ya bastante pesado allá. Ok. Bueno, desde la parte donde yo me desempeño, que es con pacientes que sufren de cáncer, la parte oncológica, surge esta terapia debido a lo que el doctor comentaba y sus indicaciones acerca de náuseas y vómito. Las quimioterapias son medicamentos los cuales producen muchos eventos adversos, ya que van a debilitar todo el cuerpo en pro de pues, disminuir un proceso cancerígeno, un tumor. Estos pacientes, pues en mi experiencia clínica les hablo así, estos pacientes han recurrido a la marihuana como tal, no han recurrido al cannabis medicinal, sino a la marihuana que le recomienda el vecino, que le recomendó el amigo, el primo. Inclusive la abuela es una de las que produce los test que le ayudan a manejar ese tipo de eventos adversos como son las náuseas y vómitos. O sea, son pacientes que ellos no toleran ni siquiera el hecho de tomar agua y esa sintomatología pues los desgasta más, y el cannabis medicinal, o sea, siendo ellos digamos accediendo a la parte que
a la parte comercial de afuera, o sea, de la parte ambulatoria, las personas que hacen sus ungüentos y todo eso, ellos refieren una cierta mejoría, pero también se ve que produce ciertas cosas porque son productos que vayan con una regulación, no son productos que... Son cosas hechas en casa, muy caseras. Artesanales. Exactamente, y pues pueden tener contaminantes que también pues contribuyen al estado físico del paciente. Entonces, digamos que surge toda esta idea debido a esta problemática que estamos enfrentando y pues que las personas en cierta forma ya se están refiriendo al hecho de drogadicción, no solamente a la persona que lo fuma o a la persona que mete un tipo de droga en la calle, sino también a esos pacientes que están tomando antihipertensivos, medicina para el dolor, llegan allá diciendo que son drogadictos. Y después también la verdad, la terapia con el cannabis medicinal nos ayuda a rebajar todo ese consumo de drogas y a controlar mucho mejor los síntomas en ese tipo de pacientes. O sea que, digamos, no hay la posibilidad de que una persona que consuma cannabis medicinal se vuelva totalmente dependiente a ese cannabis y quizás termine como exagerando un poquito, Consumiéndolo ya por deporte, pues como... Exactamente. Curiosamente, el doctor Gustavo Ortega ahorita mencionaba acerca del problema que hay de opioides en Estados Unidos. Una de las alternativas que se está utilizando en Estados Unidos para el control de ese abuso de sustancias allá, derivados de la amapola, morfina, heroína, es el uso del cannabis medicinal como terapia para dejar este tipo de adicción. Lo que nosotros te comentábamos acá, esto es una terapia, o sea, esto va dirigido y obviamente el paciente no tiene que estar con esa dependencia, pero entonces es un seguimiento que hacemos nosotros los profesionales que sabemos de este tema con respecto a la utilización del cannabis en estos pacientes. Por lo que tú dices, tampoco queremos generar una dependencia a la sustancia. Digamos, aunque no lo quisiéramos, la literatura se abre a un riesgo de dependencia del 9% de los pacientes, pero si lo comparamos con otras sustancias, como por ejemplo el alcohol, que tiene un riesgo del 20%, el cigarrillo un 15%, pues es mucho menor el riesgo que otras sustancias que ya tenemos legales en el ambiente. Exacto, ahí me surgió una duda, digamos, el uso de este cannabis tiene algunos efectos secundarios, porque por lo general, pues muchos medicamentos o cuando uno hace un procedimiento así medicinal, todos los doctores dicen como hay efectos secundarios, en este caso también. Exactamente, como todo medicamento, pues precisamente por esto debe ser una terapia dirigida. Hay efectos adversos. Dentro de estos efectos adversos podemos encontrar que hay algunas interacciones con algunos medicamentos porque hay un metabolismo hepático. Adicionalmente, pues las personas que tienen un alto riesgo cardiovascular, un riesgo de tener arritmias, pues son personas en las que nos vamos a abstener de utilizar este medicamento porque puede ser un proarrítmico. Asimismo, pues digamos que otros efectos adversos es que si los pacientes tienen antecedentes de enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia, episodios de psicóticos y ese tipo de cosas, pues va a ser un riesgo para ellos utilizar el medicamento, y porque pues se pueden desencadenar estas condiciones. Entonces eso hace que pues de alguna manera debamos ser un poco más conscientes sobre el uso de esta planta y que se haga bajo prescripción médica, porque como ya sabrás, pues es muy común encontrar en las ferias artesanales hay que goticas de cannabis y todo el mundo vende cannabis por todos lados, pero pues nadie sabe a ciencia cierta si ese paciente realmente se beneficia de esta terapia o por el contrario, pues el riesgo supera el beneficio y pues no debería hacerse esa terapia. O sea, en pocas palabras, no todo el mundo puede usar cannabis medicinal. Exactamente. Y si lo va a usar, pues debe ser bajo pues prescripción médica. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre usar, por ejemplo, un extracto de cannabis para controlar síntomas de quimioterapia, por ejemplo, a fumar marihuana? ¿Cuál es esa enorme diferencia? Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, eso es un debate pues que tenemos dentro del gremio. Digamos que las diferencias, la vía de administración hace que cambie el tiempo de duración, empezando por ahí. Okay. Entonces, por ejemplo, el efecto de un porro, que es lo que se conoce comúnmente, sería más o menos unas 3 horas.
mientras que si se hace un manejo oral, que también hay algunos comestibles en la calle, bueno, ya lo saben quienes hayan estado en ese cuento, eso puede durar de 6 a 8 horas. Entonces, pues digamos que ventajas y desventajas. El fumar produce sustancias químicas como naftaleno y PAHs, que son sustancias procancerígenas por la combustión de la materia vegetal. Y por otro lado, no se aprovechan todos los cannabinoides, pues el hecho de encender un cigarrillo de marihuana o porro, como se conoce acá popularmente, hace que esa materia vegetal se combustione a una muy alta temperatura y los cannabinoides, que son sustancias muy volátiles, se evaporen y no se alcance a aprovechar todo el efecto terapéutico. Okay. Entonces, digamos que cada paciente tiene su vía de administración también. No solamente está la vía inhalada, está también la vía sublingual, está la vía rectal, está la vía oral y bueno, pues de acuerdo a cada paciente se hace un análisis para saber cuál va a ser la mejor vía. Sin embargo, pues el hecho de fumar es algo que nosotros no estamos recomendando a nuestros pacientes, por eso mismo que acabamos de hablar, y pues digamos que como una alternativa a esto surgen los dispositivos de vaporización. Actualmente pues hay una alerta por parte del CDC acerca de estos dispositivos. Son como los cigarrillos electrónicos. Exactamente. Y bueno, pues hemos tenido bastantes dificultades con este tipo de terapias inhaladas. Hay una alerta en Estados Unidos porque ya hace pocos días murió una persona. 153 personas están... Y 200 algo leí, ¿no? Están en observación. Investigando, porque pues es un tema que es un poco difícil de controlar, porque muchas veces tú dices, bueno, digamos que lo que fumó fue THC, pero ¿cómo extrajeron ese material, no? Sí. Entonces te encuentras que utilizan solventes que son perjudiciales para la salud, utilizan otras sustancias, además está el tema que mencionaba David de los contaminantes. Dentro de los contaminantes pueden estar bacterias, hongos y metales pesados. Entonces, pues eso es un tema que todavía está como llegando a una estandarización, pero pues digamos que eso es algo que no se había hecho antes, porque pues la regulación tampoco permitía a nadie trabajar con esta planta. Era algo prohibido, ¿no? Exactamente. Entonces ahora que podemos trabajar con esto, pues es algo que se está mejorando. Muy bien. ¿Qué es THC, que lo acabo de mencionar? Bueno, eso es muy muy importante saberlo. Bueno, la planta tiene dos cannabinoides principalmente, que es tetrahidrocannabinol, THC, o cannabidiol, que es el segundo componente más abundante en la planta. Sin embargo, pues digamos que esto es algo así como muy básico, porque en cannabis terapéutico pues hay 16.000 variedades de cannabis y cada una tiene diferentes perfiles de cannabinoides, es decir, o más CBD o más THC o igual THC o igual CBD, pero además hay otros cannabinoides que también tienen un efecto terapéutico. También está cannabicrom, están los cannabivarines, son 100 fitocannabinoides y 400 sustancias en una planta para, digamos, trabajar diferentes patologías que están en este momento en investigación. Muy bien. Tengo una duda, o sea, ¿ya se legalizó totalmente el uso del cannabis medicinal en Colombia? En Colombia hay una norma, que es la norma 613 de 2017, y pues en esa norma básicamente se dan todas las pautas de el acceso seguro e informado a cannabis terapéutico con fines medicinales únicamente. Pero uno, ¿cómo puede acceder a eso? O sea, digamos, yo puedo llegar donde cualquier médico y él me pagar la terapia, o ¿cómo es el proceso ahí? En teoría sí o sea, tú podrías ir donde tu médico general y tu médico general te podría prescribir. ¿Cuál es el problema? Uno, muchos médicos todavía no tienen la información de cómo hacerlo. Dos, además de que no hay la información de cómo hacerlo, entonces siempre hay un miedo de prescribir este tipo de... Claro, porque ¿a dónde lo reclamo? ¿Quién me lo da? Exactamente, y esa es la otra parte, como no lo cubre el POS, eso no te lo da la EPS. Sin embargo, aquí hago una aclaración, hay medicamentos como Sativex, que es un spray sublingual, que es el que estábamos hablando ahorita,
ese medicamento ya es posible formularlo a través de una junta médica que se llama MIPRES. Y bueno, pues en las indicaciones que hay actualmente para ese medicamento es esclerosis múltiple y los síndromes que hablé. Okay. Únicamente. Ya si tú quieres usarlo para dolor o para otro tipo de indicación, ya eso es algo que es off-label, como se le conoce. Se sale la responsabilidad del doctor. No se sale la responsabilidad del doctor, sino que es un uso que es por fuera de la etiqueta. Como que es un uso que tú indicas por tu conocimiento, pero no está aprobado para ese uso. Okay. Y como terapia alternativa, o sea, antes el paciente, pues sí, las indicaciones para este medicamento son varias, y muchos de los pacientes que nosotros acuden a nosotros, pues ya han pasado por varios procesos, o sea, han pasado ya han probado muchas exactamente, exactamente. Entonces, lo que se ofrece con el cannabis medicinal es una terapia alternativa a todos este conjunto de tratamientos que se le está dando al paciente. Obviamente, o sea, digamos, tú bajo una condición patológica, de dolor, de lo que les estaba comentando anteriormente, un paciente de quimioterapia, de cáncer, él sí puede acudir a un médico general y hablar acerca del tema y o sea, querer recurrir a este tipo de tratamientos. Obviamente esto está respaldado por temas científicos, por artículos, por todo lo que nosotros manejamos en nuestra parte médica científica, y pues digamos que el deber ahorita de nosotros y de todos los médicos es saber, educarnos acerca del cannabis medicinal para darle una oportuna atención a este tipo de pacientes. Se podría decir que en este momento la comunidad científica, bueno, los médicos y las personas que se encargan de investigar, por ejemplo, este tipo de temas relacionados con plantas, con plantas medicinales, por decirlo de alguna forma, le están prestando más atención a esa nueva forma de pronto de curar enfermedades, y es a través, por ejemplo, de estas plantas que usaban hace mucho tiempo, pues, nuestros antepasados, los indígenas. Exactamente, esta es una planta que tiene su origen en Asia. Su uso remonta a 4000 años antes de Cristo. El emperador Amarillo, quien fue un emperador que hizo muchos estudios acerca de las diferentes plantas medicinales, fue quien describió pues sus usos y también sus abusos. Y hay una historia acerca del tema, y es que cuando él sacó este libro acerca de los riesgos y todo esto, en China se hizo una prohibición del uso de la planta también por sus efectos adversos, y bueno, pues estos médicos que utilizaban la planta migraron hacia la India, y muchos de la medicina ayurvédica usa también la planta para muchas cosas. Muy bien, ¿hay otras plantas similares a, en este caso, la marihuana, o en este caso la amapola, también la mencionábamos por ahí, que tengan ingredientes que ya estén siendo vistos por la comunidad científica para reemplazar cosas que sean un poco más sintéticas o que provengan de otras cosas que no sean plantas? Pues los pacientes pueden recurrir a la parte médica de la homeopatía. Sí, eso es una rama de la medicina, la cual estudia pues no solamente el cannabis, la marihuana, sino muchas otras plantas y todos los efectos. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, que toda sustancia que entra a tu cuerpo va a tener un efecto. Así sea o sea, tú no tomas aromática porque sí, sino porque en fin de cuentas cuando te tomas ¿Sí funciona una aromática? Claro, sí. Claro, tú sientes el bienestar, o sea, puedes estar con frío. Esa calma que sientes afuera del hospital tomando una aromática no es de gratis. Okay. O el otro efecto, digamos, del tipo del café. Y ya que Colombia es buenísimo en el café, pues obviamente uno se toma una taza de café y uno siente la energía, entonces... Y eso es psicoactividad además. Exactamente. Porque muchas veces nosotros vemos el café como algo muy normal que nos dan desde niños, sí. Pero el café también es una planta psicoactiva.
Entonces a veces yo le digo a los pacientes, pues, bueno, en antecedentes toxicológicos, ¿consume alguna sustancia psicoactiva? No, mentiras. Todos tomamos Se toman café. 10 tazas de café al día. Exactamente, y eso es psicoactivo, ¿por qué? Porque te cambia la mente, o sea, La te cafeína. mete, exactamente. Son como drogas, por decirlo de alguna forma, pero de pronto no son tan fuertes como lo es la cocaína, la marihuana, etc. Exacto, ya digámoslo así que eso O es porque son drogas como entre comillas sintéticas. permitidas. Exactamente, es que ahí también juega mucho el tema de nuestra cultura, ¿no? Hay una película que les voy a recomendar que se llama Pájaros de Verano. Okay. En esa película pues se refleja todo lo que fue el tema de la bonanza marimbera, la violencia en Colombia por toda esta bonanza marimbera, y pues digamos que nosotros tenemos un pasado muy oscuro con el tema de las drogas, y pues eso es también lo que hace lo que tú mencionabas antes, que haya mucho estigma alrededor de esta planta, porque pues todo el mundo está pensando como, uy, estás trabajando con eso, entonces eres ilegal o cualquier cosa así. Narcotraficante, Pablo Exactamente. Escobar. De una vez se viene a la mente ese tipo de pensamientos. Sin embargo, pues es el momento de abrir el conocimiento pues a todo lo que tiene que ver con la parte terapéutica que nos ofrece esta planta. Además tú mencionabas acerca como tal de la cocaína, o sea, la cocaína es una droga sintética la cual pues es manipulada por el hombre. Ok. Desde tiempos inmemorables, y hasta mi abuela utilizaba el té de coca para dolores abdominales, para todo tipo de cosas, las cuales les es también el uso, funcionaban. ¿no? Exactamente, Muy bien. es el uso. Ustedes, digamos, como su papel de doctores, de médicos, ¿cómo han logrado, digamos, llegar, en este caso, tú que trabajas con una comunidad educativa, llegar a esas personas para que no entren tanto en confusión con que el cannabis se usa para fines medicinales y no tanto para, pues, como tú lo decías, fines recreativos? Es decir, ¿Cómo sensibilizar, digamos, a estos jóvenes que están como de pronto propensos a caer fácilmente ¿Y en... qué papel han hecho bueno, ustedes? mira que eso es algo muy interesante porque los millennials tienden a pensar que el cannabis es un medicamento. Así lo fumen, ¿no? Eso es un O sea, lo ven como concepto. algo positivo. Exactamente. Así no estén enfermos, es decir, así no lo necesitan. Exactamente, así lo necesiten. Es como, no, es que esto es como el tintico que yo necesito para el día a día o cosas así. No, por supuesto que lo primero que se hace es evaluar, ¿no? Evaluar si realmente es un uso legítimo o no, y bueno, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el consumo recreativo de sustancias psicoactivas y sus riesgos, pues es algo que siempre se habla en la consulta de nuestra universidad, porque pues es algo muy común, y aunque muchas personas pensarían, no, yo nunca he visto lo que sea, pues allá en la intimidad pueden contar muchas cosas que uno dice, bueno, pues es importante, digamos, que saber si nuestros pacientes están haciéndolo y si nuestros jóvenes lo están haciendo, y digamos, si ya lo hacen, al menos si hay unos temas que son bien interesantes, es el tema de la reducción de riesgos en el consumo, y entonces ahí entra una serie de metodologías para bajar el consumo, para hacerlo de manera segura y bueno, evitar todas las complicaciones de salud que pueden haber. Además, pues otra de las cosas y respecto a tu pregunta, no solamente es la comunidad estudiantil, sino también todos los que tienen que ver con la parte profesional. Resulta que es un tema que no se conoce, como lo hemos venido hablando, entonces muchos de los profesionales no, digamos que no siguieron una formación donde le incluyeran un tema referente a estos, sino pasamos por alto, y la educación no solamente entonces está dirigida a los estudiantes, sino básicamente a todo el público, porque todo el público necesita capacitarse para poder contribuir con esto, con el desarrollo de el cannabis medicinal en Colombia. ¿Por qué? Porque pues en el resto del mundo cada cual hace sus estudios, su forma de pensar, desarrolla su forma de pensar, pero en fin de cuentas el producto y los pacientes están acá en Colombia.
Y otra cosa importante con respecto al consumo de sustancias psicoactivas de la parte recreativa, cannabis es uno de las drogas más consumidas en el mundo. Entonces, pues eso también hace que tengamos que aceptar una realidad de nuestros pacientes, que si ellos lo consumen, pues digamos que es algo que nosotros no vamos a juzgar en nuestra consulta, sino más bien vamos a orientar hacia un consumo seguro. Yo tengo una pregunta, que a largo plazo, no sé si a corto ocurra, pero digamos a largo plazo una persona que fuma, que no está enferma, ¿no? De por ejemplo lo que hemos mencionado al principio del programa, de estas enfermedades pues que generan un gran dolor y pues se hace necesario tratar de combatir ese dolor y esos efectos secundarios de cosas como lo que hablábamos que le hacen a las personas que tienen cáncer, las quimioterapias, para usar marihuana, y una persona que de pronto la fume a diario, por entretenimiento, siendo consciente que no la necesita, ¿eso a largo plazo puede generar algún inconveniente de salud? Mira, Claro. Entonces, digamos, en esa parte no es sola, o sea, hay que evaluar el paciente, siempre hay que evaluar el paciente para dar algún tipo de indicación con cualquier tipo de medicamento. O sea, esto no es verdad ir a una farmacia o ir a una esquina, conseguir el producto y tomárselo, no, es algo que donde uno tiene que evaluar el paciente. Como tú me lo presentas, pues es un paciente que ya ha estado expuesto, si es un paciente que lo ha consumido de forma inhalada, lo que hablábamos de porro, pues digamos que sus mayores problemas en ese tipo de consumo van a ser a nivel respiratorio, por lo que se hablaba anteriormente acerca de los procesos de combustión que sufre. Similar a los fumadores de tabaco. Muy parecido, o sea, a largo plazo va a tener una restricción a nivel pulmonar. Y digamos que con la terapia de cannabinoides ya hay una exposición, o sea, sus receptores ya tienen una exposición al cannabis, por ende los tratamientos, él puede acceder a un tratamiento de cannabis medicinal, pero entonces va a ser bajo ciertos estándares, no va a ser lo mismo que una persona que no lo ha consumido. Entonces, digamos que para esas atenciones de estos pacientes siempre nosotros tenemos unos protocolos, los cuales nos ayudan a orientar a una correcta formulación de ese paciente. Digamos, entre otros efectos adversos es la pérdida de la memoria episódica. Entonces son pacientes que, digamos, ponen algo acá, entonces van y hacen algo y se les olvida que dejaron algo ahí, o ponen la olla y van a hacer algo y se les olvida que, bueno, puse, ay, ¿verdad que tenía? Eso sí puede pasar, hipertrofia de algunas zonas del hipotálamo, se han observado en pacientes post-mortem, y bueno, todo lo que tiene que ver con la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Porque pues digamos que los psiquiatras, hola psiquiatras, ¿cómo están? Nos odian un poco por esto, porque digamos ellos siempre están pensando, es súper malo, es súper, va a desatar en todo el mundo enfermedades psiquiátricas, estamos trayendo a los pacientes a la perdición. No, realmente cuando el uso es responsable, se reduce al mínimo estos riesgos. Muy bien, dicen, he escuchado como a manera de chisme, ¿no?, que fumar marihuana mata neuronas. Es a lo que nos referíamos. Bueno, yo me imagino que ustedes se referirán a ese video de Caracol de la aspirina que hace eso es súper mentira. No. Mentira. O sea, que las personas que fuman marihuana, digamos, con el tiempo van quemando que mata las neuronas. Mira, hay una cosa que es científicamente comprobada, estudiada, y es que en los pacientes, inclusive menores de 20 años, que todavía su desarrollo cerebral no está completo, decirlo así, la utilización de marihuana inhalada les va a producir cambios psicoactivos, inclusive a desatar algún episodio esquizofrénico debido a esa utilización, así, y digámoslo que es de forma irresponsable, es un consumo irresponsable, porque pues obviamente esto no está dirigido para niños como tal, ni para adolescentes, sino para personas adultas.
Sí, como cualquier otro Y tipo de sustancia. Pues tengan unas enfermedades que necesiten ser curadas. En la que los beneficios superan el riesgo. Exacto. Okay. Entonces, el hecho de hacerlo de forma inhalada, de forma recreativa para nosotros en la comunidad científica no está aprobado. O sea, la aprobación de nosotros es en ciertas enfermedades, cierto tipo de pacientes y con productos diferentes a los inhalados. El cannabis también puede aliviar, por ejemplo, el dolor psicológico o mejorar el bienestar emocional cuando una persona, por ejemplo, está pasando por un proceso de depresión o por un proceso de duelo o algo así parecido. Bueno, ahí nos pones varios panoramas, ¿no? Dolor psicológico, ese diagnóstico no lo conozco. Dolor psicológico, me queda la duda. En cuanto al estado emocional... ¿Pero qué podría ser el dolor psicológico? ¿Una pena, de pronto un sentimiento que tenga por... De pronto la pérdida de un paciente. Es que exacto, sí. La pérdida de es que es algo muy general. Pero bueno, mira, ¿qué te digo yo? En esta parte de la calidad de vida, de mejorar la calidad de vida de los pacientes, hay un efecto, por ejemplo, que se ve en estudios de pacientes con dolor, que es que mejora su calidad de vida porque digamos que sienten más ganas de hacer actividades de la vida diaria que antes no podían. No se sabe si es por el dolor, si es por el cannabis o si tiene algún otro componente, porque muchas veces este tipo de pacientes se maneja con muchas otras terapias. Digamos que eso es algo que también es un mito que muchas veces piensa la gente, no, solo con cannabis voy a salir adelante. Hay que mirar porque digamos que muchas veces los pacientes se benefician también de que vayan al psiquiatra, que hagan una terapia conductivo-conductual, dependiendo de cada paciente, de la intensidad de esas emociones, si es una depresión leve, moderada o severa. Digamos que actualmente hay estudios en Canadá, conocí a un psiquiatra que se llama el doctor Sergio Rueda. Él está trabajando con temas de, por ejemplo, control de episodios de esquizofrenia con CBD, con cannabidiol, o también control de depresión con cannabidiol. Incluso en la parte de psiquiatría está manejándose el tema del control de las adicciones con cannabis terapéutico. Entonces, pues es un tema que es un poco complejo, sobre todo desde la psiquiatría, porque pues la mayoría de los estudios hablan de los efectos adversos en episodios psicóticos, en esquizofrenia y todo esto, y bueno, pues los psiquiatras son los menos adherentes a este tipo de cosas. Muy bien, yo tengo una pregunta, ya casi vamos cerrando, pero sí me gustaría, doctores, que me dijeran si se ha comprobado que en este caso los efectos o más bien las cosas que produce el cannabis medicinal son positivas, funcionan. ¿Por qué se sigue habiendo tanto tabú y de pronto por qué no se legaliza la droga en el país? Bueno, es que legalizar la droga es algo muy complicado. Completamente, y es algo, pero tendría que pasar eso para que de pronto los procesos con el cannabis medicinal mejoren, haya más investigación, haya más acceso, ¿o no? Ahorita es un momento histórico para Colombia porque de alguna manera podemos trabajar con la planta, podemos hacer investigación con la planta. Antes no podíamos hacer eso. Es como, o sea, digamos que ya entró en ese proceso legal. Digamos, de las cosas que más evidencia tiene, porque así lo hablamos nosotros, es por grados de evidencia, por ejemplo, el manejo del dolor, ¿sí? Y el manejo de las convulsiones. Pero 100% comprobado, ni siquiera la acetaminofén, y lo otro es que, por ejemplo, en temas de dolor, tampoco es milagroso. Lo que se ha visto es que en promedio los pacientes reducen un 30% el dolor. Entonces, pues tenemos pacientes que, por decir algo, estaban manejando 5 medicamentos para dolor y bueno, tenían un dolor de 6/10 todo el tiempo. Y pues con un poquito de cannabis hemos podido bajar un poco la medicación y mejorar a ese dolor hasta un 3/10. No se lo quita, se lo quita porque pues digamos que en garantías de dolor no hay. En clínica de dolor siempre la meta será mejorar al menos un 30%.
y bueno, pues es algo que ayuda a mejorar bastante. ¿Por qué mejora el dolor? ¿Cuál es el proceso que se da de pronto al interior del organismo para que eso ocurra? Bueno, eso depende del tipo de dolor. Es que, bueno, tenemos dolor agudo y dolor crónico. En el dolor agudo, digamos que nosotros no tenemos mucha evidencia de uso de cannabinoides en dolor agudo, es decir, me golpeé, tengo un dolor de cabeza, como de quien dice me va a tomar un acetaminofén, no funciona igual. Okay. Pero sí hay, por ejemplo, el dolor oncológico, que es ese dolor que se genera pues por el uso de los medicamentos y por los mismos tumores. Dolor neuropático que puede tener origen por diabetes, por medicamentos. Hay, digamos que depende del tipo de dolor, entonces uno puede orientar una terapia. Okay. Yo te quería hacer digamos un seguimiento a lo que es la respuesta de por qué no es legal, Sí. porque todavía hay tanta restricción. Esta restricción en cierta forma no es mala. ¿Por qué? Porque nos está obligando a que todos los procesos que estamos llevando a cabo con la planta sean de forma legal. Sí. Y sean que cumplan con todos los requerimientos básicos para sacar un medicamento. Okay. No se está contemplando la idea recreativa. ¿Por qué? Porque es que en Colombia la planta es muy buena. Las condiciones que nosotros tenemos acá en nuestro país para el cultivo de ella son muy favorables y los productos de acá son muy buenos. Lo que nos hace falta a nosotros es la educación, lo que yo les comentaba anteriormente que acerca la gente de se concientice pues Sí, que eso claro. realmente Y pues, es una medicina y no una exacto. cosa pues como un vaso de agua que uno se toma cuando tiene sed. Exacto, y la capacitación de muchas personas que contribuyan a esta investigación, o sea, no solamente el médico tiene que saberlo, sino tiene que saberlo el químico farmacéutico, tiene que saberlo el psicólogo, básicamente hasta la secretaria tiene que saber qué es el cannabis medicinal para sacar de ese estigma a la planta y saber que tenemos no solamente producto para Colombia, sino para el mundo entero. Ok, muy bien. Bueno, pues ¿cuáles serían como de pronto esas recomendaciones, doctores, para las personas que eventualmente han escuchado que es malo, pero que si se hace de una manera adecuada, correcta, pues es bueno hasta podérselo solicitar al médico general o al médico que lo esté viendo en su tratamiento? Una de las primeras recomendaciones que yo les voy a hacer acá es el uso de cualquier droga. El uso de cualquier droga sin saber qué es malo. ¿Por qué? Porque se puede llegar a un abuso. No automedicarse. Exactamente. La automedicación es una de las cosas que más está acabando, deteriorando la salud de los colombianos. No acudimos al médico como tal, sino vamos primero al farmacéutico, después la tía, llegamos a la abuelita y por último si acudimos al médico después de habernos aplicado inyecciones, tomado pastas, y pues esa es una cultura que debemos dejar atrás. Ya hay bastantes profesionales que pueden contar con la ayuda, inclusive acá mismo en la universidad pues pueden contar con el doctor Gustavo Ortega para todo este tipo de consultas, no solamente de la parte del cannabis medicinal, sino de otro tipo de tratamientos, ya que estos también nos van a interactuar con el cannabis medicinal. Muy bien, doctor Gustavo. Bueno, pues otra recomendación es que por favor no compren productos que están en la calle, porque pues realmente no se sabe lo que está comprando. Algunos datos que hemos obtenido, se ha sabido que estos productos vienen mezclados con otros, incluso con acetaminofén, con algunos corticoides, y bueno, pues eso también es un engaño para el paciente. Claro, porque está contaminando su cuerpo, ¿no? No se dejen engañar, vayan al médico. Y bueno, pues siempre que tengan preguntas, hagan las preguntas a sus profesionales de la salud. Y no, pues en lo posible no consulten con la vecina. ¿Por qué el colombiano, doctor, yo creo que ya con esta pregunta cerramos, por qué el colombiano deja todo para el final y va al médico cuando ya se está muriendo y no para prevenir?
Bueno, eso tiene una multicausalidad, ¿no? Primero, pues es que muchas veces las personas les da mamera ir al médico porque toca hacer fila, porque toca esperar, hacerse exámenes, toca autorizar un montón de cosas, y mucha esa tramitología también hace que la gente le tenga pues mucho aburrimiento a ir al médico. Y lo otro pues es que muchas veces hay médicos que son muy paternalistas. Entonces, ay no, y si yo voy al médico y si yo le digo que yo como así, que yo hago esto y que no hago ejercicio y que no sé qué, me va a juzgar, me va a regañar y me va, mejor dicho, a dar juguete en la consulta. O sea, eso también pasa, y mucha gente también tiene en la mente eso, como que nosotros estamos allá en un curubito y no podemos bajar a hablar con los mortales. No, nosotros también somos mortales y podemos hablar de temas de la cotidianeidad, y eso es algo que, digamos, muchos médicos debemos cambiar también, porque a veces también cuando a algunos médicos se le pregunta sobre cannabis es algo como, ay no, eso eso es una droga, no lo voy a utilizar, bueno, y todo el tema del estigma alrededor de la planta. Muy bien. ¿Cada cuánto ir al médico? Eso era lo que yo te iba a decir. Pues mira, así no se está enfermo. Es que esa es la costumbre del colombiano. La costumbre del colombiano es no ir al médico. Ese es. Entonces resulta y pasa que sí, nosotros dentro de nuestro sistema de salud tenemos las consultas que puede usted hacerse rutinariamente, y para cada edad hay cierta consulta, la cual se le va a pedir ciertos exámenes y se le va a hacer su revisión. Digamos que en las mujeres son las que más tienen que consultar al médico, porque tienen múltiples factores los cuales pues les tienen que hacerse los chequeos, las citologías, el examen de seno. Están más predispuestos de pronto a tener una enfermedad. Exactamente. Los hombres pues sí es un poco más, ellos llegan ya cuando están en las últimas, la verdad, pero entonces digamos a los 50 años tenemos que hacernos el examen de próstata. En la juventud tenemos que analizarnos nosotros mismos, palparnos los testículos y mirar que no tengamos ningún tipo de malformación ni nada de estas cosas. Y pues digamos que todo esto que estoy hablando, muchas personas, por no decir que la gran mayoría, no saben hacerse un examen de seno, no saben hacerse un examen de testículo, y pues estos son cosas que solo se van a aprender en una consulta médica. Entonces, con que usted vaya una vez al año al médico siendo hombre, y por lo menos cada 6 meses en una mujer al médico a examinarse, sería excelente. Al menos una vez al año ir al médico, al menos una vez al año ir al odontólogo, lo que siempre recomiendo en mi consulta. Uno a veces deja la odontología como algo muy estético, y pues la salud oral es algo que también afecta a la salud sistémica. Entonces es algo que yo siempre digo, hay que ir al odontólogo también. Muy bien. Por mínimo una vez por año. Una vez por año. Muy bien, ahí está. Estoy muy mal entonces. Hace como 7 años me voy a Bueno, pues doctores, muchas gracias de verdad por acompañarnos un ratico en este Republicano, por hablar y explicarnos qué es la cannabis medicinal. Esperemos que pues hayan más procesos de investigación para pues sacar lo mejor de esta planta y poder usarla como tratamiento, creo yo, de pronto en otras enfermedades, ¿no? Claro que sí, y bueno, pues invitarlos también, si quieren recibir más información. Bueno, eso es importante, ¿no? Vamos a tener algo que se viene. Un seminario en nuestra universidad desde el 14 de noviembre al 15 de diciembre, donde abordaremos toda la parte científica, pero también abordaremos toda la parte industrial, de cómo se hacen los medicamentos, de cómo es la parte regulatoria, de cuáles son las normas que hay, cuáles licencias tramitar, para empezar a trabajar en proyectos de cannabis terapéutico. Inclusive la biología de la planta está contemplada en este cómo seminario. Cultivar. Todo eso. Bien, seminario dirigido para cualquier persona, para psicólogos, químicos farmacéuticos, abogados, ingenieros industriales. Esto tiene mucho campo de acción para diferentes profesiones. Digamos, si trabajadores sociales. Trabajadores sociales, claro que sí, porque pues eso es de los temas que hay, que las adicciones. Entonces, listo, venga como trabajador social, vamos a ver cómo podemos hacer para que esto sea menos riesgoso. Bueno, tantas cosas que podemos aprender allí. Bueno, Vanessa, gracias por acompañarnos en este Republicando.
Y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad con este magazine. A quienes nos siguen a través del live de Facebook, gracias por acompañarnos. Si le gustó mucho este video, pues compártalo para que otras personas se enteren acerca de qué es el cannabis medicinal, dejar todos esos mitos a un lado y empezar pues a conocer información real y veraz, no fakes, como se conoce también de moda decir y hablar mucha carreta. Cuídense mucho, muchas gracias, que estén muy bien. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Republicando en la tarde, lo mejor para llegar a la noche.